Bien, buenas noches. Vamos a revisar el tema de primera falla. Vamos a ir por turnos, respondiendo al módulo 2, primera falla y causas de esquemas de rescate. El foro de discusión es rescate de paciente en primera falla, es del equipo 3 de CIDBI. Y comenzamos con la primera pregunta, que son factores que llevaron a la primera falla y tiempo de diagnóstico. Por favor, doctora Carmen Luisa Acevedo y doctor Javier Tondopó. Buenas noches. Bueno, para empezar tenemos que definir el concepto de falla virológica. La falla virológica la vamos a tener cuando tengamos dos cargas virales por encima de 200 copias de forma consecutiva. ¿Qué factores nos van a llevar a esta falla virológica? Vamos a tener factores inherentes al paciente, inherentes al medicamento, desabasto en instituciones médicas de los antirretrovirales o resistencias primarias transmitidas. Dentro de los factores inherentes al paciente, podemos tener situaciones psicológicas como depresión, adicciones a sustancias psicoactivas, olvidos del paciente, situaciones sociodemográficas. Es diferente algún paciente que vive en una ciudad metropolitana a alguien que vive, por ejemplo, en una comunidad aislada y de difícil acceso. Dentro de los factores inherentes al medicamento vamos a tener intolerancia a los medicamentos, interacciones medicamentosas, así como efectos adversos. Esos son los principales factores que nos van a llevar a la falla terapéutica, a la falla virológica. Gracias. Ok, y con respecto al tiempo, pues es muy importante. El diagnóstico, el tiempo adecuado para hacer el diagnóstico de un paciente que esté en falla es lo más pronto posible. Si bien la definición nos lleva a que es un paciente que después de 6 meses persiste con 2 cargas virales detectables o por arriba de 200, para hacer el diagnóstico tenemos muchos factores que nos pueden predecir la falla. No es lo mismo cuando damos el seguimiento a nuestro paciente e iniciamos un tratamiento antirretroviral y le damos el primer seguimiento entre los 3 y 4 meses para pedir la primera carga de control, tener una carga viral detectable, pero siempre tenemos que ver si en realidad disminuyó más de un logaritmo de esta primera carga viral o si tenemos un paciente que tiene una carga viral por arriba de 500 o por arriba de 1000. No es lo mismo. Entonces siempre desde la primera vez que tenemos esta sospecha de carga viral, debemos tener en nuestra mente el posible diagnóstico e iniciar todas las medidas que podemos otorgarle al paciente, principalmente reforzar la adherencia. Gracias, doctor. Y bien, la siguiente pregunta que vamos a tomar en este foro de discusión es rescate de paciente en primera falla, factores para trabajar en adherencia, doctora Maribel Gálvez y doctor Carlos Arenibar. Por favor. Hola, buenas noches, compañeros. En relación a lo que es el tema de la adherencia, una de las principales causas de la falla terapéutica es bien sabido que es la mala adherencia al tratamiento antirretroviral. Existen varias causas para valorar la adherencia del tratamiento, pero dentro de las primeras causas que podemos trabajar en la adherencia con los pacientes es, creo que, la relación médico-paciente. Tener una buena relación médico-paciente nos va a permitir que haya una buena empatía y eso nos va a hacer una buena investigación en el interrogatorio. ¿Qué es lo que tenemos que investigar? Algunos de los puntos importantes de conocer deben ser el entorno del paciente, saber su nivel socioeconómico, si tiene algunas dudas con relación a su tratamiento, si ha tenido algún efecto adverso al estar tomando el tratamiento al cual está fallando, si tiene el número de tabletas que está consumiendo, si hay alguna enfermedad mental que nos está impidiendo que haya una buena adherencia al tratamiento y continúa el compañero de mi equipo. Doctor Carlos, por favor. Hola, gracias. Bueno, como ya comentó la doctora, otras cuestiones relevantes a tomar en cuenta son respecto a los factores asociados a la adherencia, corresponden a la evaluación de las alteraciones o comorbilidades neuropsiquiátricas, ya que estos pacientes generalmente dependen de una red de apoyo
Si la red de apoyo es deficiente, también se incrementa la probabilidad de falla a la adherencia y por ende falla el tratamiento. Otros factores son la inestabilidad social y laboral. Por ejemplo, un paciente que pierde su seguridad social puede perder el seguimiento de sus citas médicas y es más frecuente la interrupción intermitente al acceso de la terapia antirretroviral. En el caso de nuestro país, el tratamiento está garantizado por el IMSS o la Secretaría de Salud y bueno, cuenta con clínicas de atención a pacientes con VIH. Aquí en México es la Clínica Condesa. En el resto de la República también tiene sus capacits. Bueno, la posología del tratamiento antirretroviral es muy importante. Esquemas de alta carga de píldoras y también alta carga de tomas. Son frecuentes que se olviden las tomas o que se las salten. Por ende, un esquema más simplificado pues sería una adecuada estrategia para este tipo de pacientes. Respecto a la mejoría de la adherencia, también puede involucrar que el paciente tome la píldora a la misma hora del día siempre y esto va a ser más fácil que lo recuerde. También el costo del tratamiento antirretroviral, este no es un problema aquí en México porque está gratis, está garantizado en todo el país, pero bueno, en otros países sí se convierte en un problema el costo del mismo. Y bueno, también asociado a los efectos adversos, hay tratamientos antirretrovirales que pueden tener un cierto efecto adverso o evento adverso, como los sueños vívidos, como en el caso del efavirenz. Entonces, tomarlo por la mañana mejoraría este rubro y por ende mejoraría la adherencia. Gracias. Gracias, doctor Carlos. Vamos a pasar al siguiente punto. Esta pregunta es sobre interacción farmacológica. Para la doctora María del Rosario Valenzuela y doctor Rodolfo Ruiz. Por favor. Bueno, buenas noches. Bueno, sí, en cuanto cuando tenemos un paciente ante una probable falla virológica, tenemos que revisar una posible interacción con otros medicamentos. Esto porque se puede interferir entre la farmacocinética de los fármacos antirretrovirales, disminuir las concentraciones medias plasmáticas y entonces estar en dosis subóptimas de antirretrovirales. Tendrían que revisar específicamente 4 puntos. Si no hay una interacción fármaco con otro fármaco, como antidepresivos, como terapias de reemplazo hormonal que a veces nuestros pacientes toman, o como antiácidos, etcétera. Otro punto sería revisar las interacciones fármaco-alimentos. Algunos alimentos nos interfieren con la distribución o con el metabolismo de antirretrovirales, como son el ajo, la toronja, el jengibre, con algunos antirretrovirales. Otro sería las interacciones con la herbolaria, que a veces luego también toman nuestros pacientes algunos test y a lo mejor no lo toman en cuenta como si fuera un fármaco como tal. Y otro sería el uso de drogas recreativas. Gracias, doctora. Bueno, pues ahondando más sobre esto de las drogas recreativas, hay que recordar que los fármacos antirretrovirales que más frecuentemente interaccionan con las drogas recreativas, como las metanfetaminas o las benzodiazepinas o la cocaína, pues son sobre todo aquellos que tienen un booster, ¿no? O sea, ritonavir o cobicistat. Y si recordamos los esquemas de tratamiento de rescate que están recomendados en la mayoría de sobre todo en nuestro contexto de México, pues va a incluir este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces hay que preguntar al paciente muy directamente sobre el uso de drogas recreacionales, porque difícilmente ellos nos van a decir espontáneamente que pues acostumbran tomar mucho benzodiazepinas, utilizar cocaína, o sobre todo los inyectables, ¿no? Los opioides, inclusive la marihuana, que ya se está empezando a legalizar, también se ha demostrado que sí puede interferir con la dinámica farmacocinética de algunas drogas, sobre todo inhibidores de proteasa. Entonces, hay que ser ordenados y preguntar en puntos, así como lo comentaba la doctora Rosario, y no olvidar el uso de las herramientas digitales como estas aplicaciones que buscan interacciones farmacológicas, porque es imposible tenerlas en mente. Gracias, doctor Ruiz. Y bien, pasamos al siguiente punto, que es la evaluación para otorgar terapia antirretroviral de rescate en primera falla. Por favor, doctora Lisbeth Domínguez, si quiere empezar.
Pues bien, para poder otorgar un tratamiento antirretroviral de rescate en primera falla, es necesario, obviamente, haber identificado primero los factores que influyeron en la falla, tales como interacciones medicamentosas, alimentarias y o herbolarias, algunas coinfecciones e incluso la aplicación de algunas inmunizaciones en el trance de la toma de la carga viral. Segundo, haber descartado un blip viral o una viremia persistente de bajo nivel, para las cuales se tienen estrategias bien específicas. Tercero, pues obviamente haber incluido al paciente a un taller de adherencia otorgado por un grupo multidisciplinario. Y por último, diseñar un esquema óptimo y adecuado a lo encontrado en los puntos previos. Considero que los esquemas de rescate a primera falla han ido evolucionando. Las tendencias actuales pues ya están basadas en los estudios como ERNEST, SELECT o Second Line, donde pues apuestan al cambio de esquemas robustos que incluyan inhibidores de integrasa y que han mostrado no inferioridad ante los inhibidores de proteasa, con menos efectos adversos e incluso algunos esquemas amigables en el número de pastillas e incluso en una sola toma. Muy bien, gracias, doctora. Y por mi parte, yo añadiría ya bien considerado que, por ejemplo, el genotipo dentro de lo que especifican las guías de tratamiento nacional en los puntos a considerar en primera falla, que bueno, de tenerse la oportunidad de practicarlo sería ideal. Sin embargo, los diferentes entornos en los cuales nos encontramos no lo facilitan y por lo tanto el uso de esquemas empíricos pues tendría que ser un tema a considerar. Además, bueno, de que estos previamente habían mencionado temas importantes como las interacciones farmacológicas, situaciones propias de la dieta de paciente que hay que estar evaluando y mismos que, bueno, pues podrían condicionar que continuemos en una falla virológica. No dejaría de mencionar también factores psicosociales, ¿no? Ya hablo de los talleres de adherencia, sin embargo, algunas complicaciones que pudieran tener pacientes que ocultan su estado de seropositividad y que no podrían llevar un diario de adherencia terapéutica, alguna otra estrategia para que pudieran recordar la toma de tratamiento. Y reforzando pues el tema del uso de los medicamentos, también considerar que, bueno, con los inhibidores de integrasa tenemos información que está saliendo recientemente en el uso de este tipo de tratamientos, que nos ha indicado también que pacientes con ciertas comorbilidades a nivel metabólico podrían estar condicionados con temas como el aumento de peso y bueno, algunos otros como las alteraciones en lípidos que tal vez podrían condicionarles ahí alguna situación de continuar con falla de tratamiento. Perdón. Y bien, el quinto punto, que es para todos los participantes del foro, aquí es hablar de esquemas de rescate en primera falla y estudios que respaldarían los esquemas de rescate. ¿Alguien quisiera aportar algún punto aquí adicional a los esquemas que se tendrían que emplear con base en la evidencia que contamos al día de hoy? Si tomamos en cuenta las recomendaciones de las Gracias. guías, tanto nacionales como internacionales, y basado en los estudios que actualmente hay, en los que ya mencionó la compañera, la guía mexicana nos presenta primeramente dos escenarios, ¿no? Conociendo nuestra dinámica, nuestra población, que la primera sería un cambio sin genotipo y la segunda es un cambio con genotipo. Uno de los factores importantes a no olvidar es que no se debe retrasar ningún cambio de tratamiento al rescate para que podamos evitar la mayor acumulación de mutaciones de resistencia. Podemos hacer los cambios a segundo esquema sin genotipo, previendo las mutaciones que vamos a encontrar dependiendo del esquema a que nos haya fallado el
el paciente, ¿no? Y una vez teniendo pues con genotipo, resultado de genotipo, pues hay que ajustar en base a las mutaciones encontradas. Las guías actuales, tanto la Second Life, que fue un estudio que demostró que el uso de un IP junto con una integrasa no fue inferior y que dio muy buenos resultados. Hablando del lopinavir más raltegravir, en general, creo yo que la recomendación es rescatar con un IP reforzado o un inhibidor de integrasa, siempre y cuando tratando de mantener el TDF, ya que tantos estudios e investigaciones mexicanas han demostrado que mantener el TDF en el backbone, aunado a un IP reforzado o a un inhibidor de integrasa, ha sido seguro y eficaz en el rescate en el segundo esquema. Podría ser mi aporte. Muy bien, doctora, muchas gracias. Sí. Doctor Carlos, ¿quería comentar? Sí, tiene razón la doctora en decir que no es menos eficaz un IP reforzado versus un inhibidor de integrasa. Sin embargo, hay que recordar que en general los inhibidores de integrasa actúan sobre el citocromo CYP3A y esos tienen una interacción farmacológica prácticamente con el 50% de todos los fármacos que se utilizan comúnmente, por lo cual los inhibidores de integrasa serían una mejor opción en ese caso. A su vez, de que son esquemas más simplificados. Un IP reforzado, como lopirrito, podría incluir 2 tabletas cada 12 versus un inhibidor de integrasa, que sería una sola dosis. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Y bien, en aras del tiempo, vamos a pasar entonces a la última de las intervenciones, que es seguimiento posterior a primera falla con la doctora María Luisa Méndez y la doctora María de Jesús Vaquera. Adelante, por favor. ¿Podría quitar su mute, por favor, doctora Méndez? Listo, Gracias. perdón. Bueno, después de haber analizado ya bien al paciente y de haberle asegurado la adherencia a este nuevo esquema en el que estamos viendo que es lo mejor para él, individualizando siempre la asignación de este esquema para él, nos toca darle seguimiento y control a este esquema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo que tenemos de herramienta para dar este seguimiento es la carga viral y el CD4 disponible. Esto lo debemos de realizar a las 12 y a las 24 semanas, habiendo iniciado este segundo esquema. Posteriormente, cada 4 meses, hasta constatar la supresión persistente de la viremia por debajo de 50 copias. Pero bueno, esto va a depender de 50 copias, 39 o una copia, dependiendo del tipo de estudios que manejemos en nuestros estados, ¿no? Durante un mínimo de 1 año nos marca la guía de antirretrovirales de nivel nacional, que es a la que nos apegamos. Otra situación que debemos de valorar de estos pacientes es que una vez suprimida la viremia durante 1 año, si la cuenta de células de CD4 es mayor a 350 células por milímetro cúbico, y si el paciente tiene un buen apego a la toma de su tratamiento antirretroviral, la carga viral y el conteo linfocitario se puede realizar a intervalos de cada 6 meses. Esto nos puede asegurar ir dándole un seguimiento y un control al tratamiento antirretroviral asignado. Muchas gracias, doctora. Doctora Vaquera, por favor. Buenas noches. Aquí reforzando nada más el actuar de nosotros es primero evaluar al paciente para ver cuáles fueron las condiciones que llevaron a la falla virológica. Esto tenemos que dividirlo en factores corregibles que pueden ser como la adherencia, evitar las interacciones y evaluar las infecciones oportunistas que estén presentes para evitar que no tenga la adherencia adecuada por el exceso de tomas, que puede ser una tuberculosis, puede ser una candidemia, que lo obliguen a estar tomando o tenga intolerancia a ciertos medicamentos. Vigilar también estas interacciones y la toxicidad que esté recibiendo el paciente, porque no vamos a recibir un paciente como fue en su primer esquema. Entonces,
son la vigilancia de también evitar el síndrome de reconstitución inmune, las infecciones oportunistas y las interacciones, y lo que podamos corregir como médicos y con el paciente como él, porque obviamente por las mutaciones que va a tener el virus van a continuar. Por eso el tener un esquema que nos proteja y que tenga una alta barrera es muy importante. Entonces la vigilancia en estas tres esferas y lo que podamos corregir es lo importante. Muchas gracias, doctora. Y bien, con esto entonces quisiera cerrar con unas conclusiones del equipo. Este foro de discusión llegamos a las siguientes conclusiones, que bien, primero es importante diagnosticar de manera oportuna la falla virológica para evitar múltiples mutaciones reconociendo las causas que desencadenaron la falla. El segundo punto de conclusión es que la adherencia al tratamiento antirretroviral en un segundo esquema es primordial, por lo que se debe mejorar todos los ámbitos del paciente, la atención médica y el esquema antirretroviral para lograr una adherencia mayor al 95%. La vigilancia, las interacciones medicamentosas, alimentarias, el uso de herbolaria o drogas recreativas, si no se identifican, pueden disminuir la eficacia del tratamiento antirretroviral. En el punto 4, la conclusión es que dentro de la evaluación del paciente para un primer cambio de esquema, tenemos que identificar interacciones alimentarias, medicamentosas, herbolarias, así como comorbilidades, descartar blips, viremias de bajo nivel y bien individualizar el tratamiento para incluir al usuario a grupos también de apoyo a adherencia a tratamiento antirretroviral y asignación de un esquema óptimo que nos pueda asegurar un buen apego. Con respecto a los esquemas de rescate de primera falla, todo esto ha ido evolucionando, como lo demuestran estudios como EARNEST, SELECT y Second Line, los cuales incluyen inhibidores de integrasa, que también han demostrado no inferioridad ante los IPs y con menos efectos adversos, incluso esquemas amigables en el número de tabletas. Bien, debemos cuidar el nuevo esquema asegurando también la adherencia de tratamiento antirretroviral con un buen seguimiento y control por medio de las cargas virales y de la cuenta de CD4. Y con esto entonces quisiera concluir el foro de discusión de primera falla. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Buenas noches.